El sol aún no asomaba sobre el mar de Galilea, pero las manos de Simón ya estaban sangrando. El frío calaba los huesos y el olor a pescado muerto inundaba la barca. Simón era un hombre de músculos tensos y pocas palabras. Su vida era un ciclo infinito de lanzar la red y recoger el vacío. Esa noche el lago parecía muerto. No había plata en las escamas ni comida para la mesa. Simón suspiró, mirando el horizonte con frustración, sin saber que en la orilla una silueta solitaria aguardaba el amanecer. Esa figura no buscaba peces, buscaba al hombre que los capturaba. Al desembarcar, Simón arrastraba su decepción junto a las redes pesadas y secas. Entonces la voz lo detuvo. No era un grito, era una autoridad que vibraba en el aire. Jesús de Nazaret estaba allí. Sin conocerlo de nada, el maestro le pidió algo absurdo para un pescador experto. Vuelve a echar las redes en lo profundo. Simón quiso reírse, quiso quejarse de su cansancio, pero algo en los ojos de aquel extraño lo obligó a obedecer. Al lanzar la red por segunda vez, el mar rugió. El peso fue tan brutal que la madera de la barca empezó a crujir bajo una abundancia imposible. Las redes estallaban. Peces de todos los tamaños saltaban sobre la cubierta, inundando la barca hasta casi hundirla. Simón no se alegró por la ganancia, sintió terror. En ese instante comprendió que no estaba ante un hombre común, sino ante lo sagrado. Se desplomó sobre las escamas húmedas, rodeado de la pesca milagrosa, y gritó: «Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador». Pero Jesús, con una sonrisa que desarmó sus defensas, le extendió la mano. «No temas», le dijo, «desde ahora serás pescador de hombres». Simón dejó todo. Dejó la barca que era su herencia y las redes que eran su seguridad. Comenzó a caminar tras los pasos del Maestro, pero pronto descubrió que Jesús no quería solo un seguidor, quería una columna. Un día, frente a la imponente roca de Cesarea de Filipo, Jesús lo miró fijamente y le cambió la identidad. «Tú eres Simón, pero ahora serás Petros la roca». El pescador impulsivo recibió un título que le quedaba grande, una promesa de estabilidad que su carácter aún no poseía. Pero la verdadera prueba de esa roca llegaría una noche de tormenta en la que el suelo dejaría de existir. El viento aullaba y las olas golpeaban la barca como martillos gigantes. Los discípulos gritaban, creyendo ver un fantasma caminar sobre el agua picada. Era Jesús. Mientras los demás se aferraban a la madera por miedo a morir, Pedro sintió un fuego en el pecho. «Si eres tú, manda que yo vaya a ti». Con un solo paso, Pedro puso su pie sobre la cresta de una ola y, para asombro del universo, no se hundió. Caminó sobre el cristal líquido, desafiando las leyes de la física, hasta que el rugido del viento lo distrajo. En el momento en que el miedo sustituyó a la fe, el agua se abrió para devorarlo, pero Jesús lo terminaría ayudando. Mucho después Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a lo alto de una montaña apartada. Allí, ante sus ojos, la humanidad del Maestro se rasgó para revelar la deidad. Sus ropas se volvieron blancas como la luz pura, y Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Pedro, aturdido por la gloria y sin saber qué decir por el miedo, balbuceó: «Hagamos 3 enramadas». Quería atrapar el momento, congelar la eternidad en chozas de paja. Pero una nube de gloria los envolvió y la voz del Padre retumbó: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Pedro bajó de aquel monte con el secreto de la gloria ardiendo en sus pupilas, sin saber que pronto esa luz se apagaría en un jardín oscuro. En una habitación prestada de Jerusalén, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Jesús, el Rey, se quitó el manto, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies sucios de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, el pescador se encogió: «Tú no me lavarás los pies jamás». Era la arrogancia de la falsa humildad. Jesús lo miró con una tristeza profunda: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Pedro, siempre yéndose a los extremos, exclamó que entonces le lavara hasta la cabeza. Aceptó el servicio, pero aún no entendía que el camino al trono pasaba por el suelo. «Todos se escandalizarán de mí esta noche», anunció Jesús. Pedro dio un golpe en la mesa, su orgullo herido saltando antes que su razón. «Aunque todos te dejen, yo no».
Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Era un rugido de lealtad sincera, pero Jesús conocía la fragilidad de la carne mejor que el hombre mismo. Pedro, antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. El silencio que siguió fue sepulcral. Pedro se hundió en sus pensamientos, jurando en su interior que el maestro se equivocaba, mientras las sombras de Getsemaní se alargaban. En el huerto de los olivos, el sueño venció a Pedro 3 veces mientras Jesús sudaba sangre. De pronto, antorchas y espadas rompieron la paz. Cuando los soldados rodearon a Jesús, Pedro no lo pensó, desenvainó su espada y lanzó un tajo desesperado, cortando la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Estaba listo para morir matando, pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada». Sanó al enemigo y se entregó voluntariamente. Confundido y desarmado, Pedro vio cómo se llevaban a su esperanza encadenada, siguiéndolo de lejos, oculto entre los arbustos del miedo. En el patio del sumo sacerdote, el frío de la noche se mezclaba con el pavor. Una criada miró a Pedro cerca de una fogata. «Tú también estabas con él». Pedro sintió un nudo en la garganta. «No lo conozco». 2 veces más lo señalaron y 2 veces más lo negó, incluso con maldiciones. En ese instante un gallo cantó. Jesús, que era llevado por el pasillo, giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. No hubo odio, solo una compasión devastadora. Pedro salió corriendo hacia la oscuridad, rompiendo en un llanto que parecía no tener fin. La roca se había desmoronado. El viernes terminó con un madero ensangrentado y el sábado fue un desierto de culpa. Pedro se escondió en una habitación cerrada, reviviendo cada segundo de su traición. El sonido del gallo resonaba en sus oídos como un martillo rítmico. ¿Cómo volver a pescar? ¿Cómo mirar a los otros? Se sentía un impostor, un cobarde que había fallado en el momento crucial. Pero mientras él se daba por muerto, la tumba en el huerto de José de Arimatea estaba a punto de estallar en una explosión de vida que Pedro no alcanzaría a imaginar. El domingo amaneció con un grito de las mujeres: «Se han llevado al Señor». Pedro no esperó explicaciones. Sus piernas, fuertes de años de trabajo, lo llevaron a toda velocidad por las calles de Jerusalén. Juan corría a su lado, pero Pedro, con la urgencia de quien necesita el perdón para seguir respirando, entró primero al sepulcro vacío. Vio los lienzos, vio el sudario y vio la ausencia. La tumba no estaba profanada, estaba vacía por victoria. La semilla de la duda empezó a transformarse en un asombro eléctrico. El maestro no solo estaba vivo, sino que lo buscaba a él. Pedro volvió a sus redes en Galilea, quizá intentando recuperar la sencillez de su antigua vida. «Voy a pescar», dijo, pero de nuevo, la red salió vacía toda la noche. Al amanecer, alguien desde la playa gritó: «¿Tienen algo de comer?». Al repetir el milagro de la gran pesca, Juan reconoció la voz: «Es el Señor». Pedro no esperó a que la barca llegara, se lanzó al agua y nadó desesperadamente hacia Jesús. En la orilla, junto a unas brasas, el aroma del pescado asado lo esperaba. Jesús no le recriminó la traición, pero estaba a punto de hacerle la pregunta más difícil de su existencia. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». 3 veces preguntó Jesús, una por cada negación. Pedro, con el corazón apretado, respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Con cada respuesta, Jesús le devolvía su propósito: «Apacienta mis ovejas». Ya no era el Simón impulsivo, ahora estaba naciendo el Pedro pastor. Jesús le profetizó que al final de sus días moriría por él, extendiendo sus manos en una cruz. Pedro aceptó el costo con una paz que nunca tuvo en el palacio del faraón de sus miedos. Ahora estaba listo para liderar. 50 días después, el grupo estaba reunido en un piso alto. Un estruendo como de un viento recio llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo los invadió. Pedro, el hombre que semanas atrás se escondía de una sirvienta, salió al balcón ante una multitud de miles de personas de todas las naciones. Su voz ya no temblaba, era un trueno de convicción.
Predicó sobre el Cristo resucitado con tal fuego que 3.000 personas se bautizaron ese mismo día. La iglesia había nacido y la roca estaba finalmente en su lugar, sosteniendo el cimiento de un nuevo mundo. Pedro caminaba hacia el templo junto a Juan. En la puerta llamada La Hermosa, un hombre cojo de nacimiento extendió su mano pidiendo una moneda. Pedro se detuvo. No buscó en su bolsa, buscó en su espíritu. «No tengo plata ni oro», le dijo mirándolo a los ojos, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomó su mano y los huesos secos crujieron, cobrando vida. El hombre saltó, corrió y alabó a Dios ante la multitud atónita. El milagro no solo sanó un cuerpo, sino que encendió la furia de los poderosos que creían haber silenciado el nombre de Jesús. El Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a su maestro, arrestó a Pedro. Lo interrogaron con amenazas. «¿Con qué poder habéis hecho esto?». Pedro, lleno del Espíritu, les echó en cara la verdad. «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres», sentenció con una firmeza que los dejó mudos. No podían castigarlo porque el pueblo celebraba el milagro. Los soltaron, pero con una advertencia de muerte. Pedro regresó con los suyos y en lugar de pedir seguridad, oró por más denuedo. La tierra tembló bajo sus pies mientras oraban, confirmando que el cielo respaldaba a la roca. La fama de Pedro creció tanto que la gente sacaba a los enfermos a las calles en camillas, esperando que, al pasar el apóstol, al menos su sombra los cubriera. No era magia, era la presencia de Dios tan densa en él que el mal no podía sostenerse. Pedro viajó por las aldeas, resucitó a una mujer llamada Dorcas en Jope, y demostró que la muerte ya no tenía la última palabra. Pero Dios estaba a punto de pedirle que rompiera su prejuicio más antiguo, el odio hacia los que no eran judíos. El rey Herodes, buscando el favor de los judíos, decapitó a Jacobo y encarceló a Pedro, planeando ejecutarlo tras la Pascua. Pedro estaba encadenado entre 2 soldados, durmiendo con una paz sobrenatural la noche antes de su muerte. De pronto, una luz cegadora inundó la celda. Un ángel le dio un golpe en el costado. «Levántate rápido». Las cadenas se deslizaron de sus muñecas sin ruido. Las puertas de hierro se abrieron solas. Pedro caminó por la ciudad como en un sueño, dándose cuenta de que estaba libre solo cuando el ángel desapareció en la brisa nocturna. Años después, la iglesia enfrentó una crisis. ¿Debían los nuevos cristianos seguir las leyes de Moisés? Pedro se puso de pie en el concilio de Jerusalén. Su palabra fue ley. Recordó cómo Dios aceptó a los gentiles por la pura fe. «Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos», declaró. Su sabiduría evitó que la iglesia se fracturara en sus inicios. Pedro ya no era el joven que sacaba la espada, era el anciano sabio que unía con la palabra. Sabiendo que su tiempo se agotaba, Pedro tomó la pluma, escribió a los creyentes esparcidos por el mundo que sufrían persecución bajo el Imperio Romano. «Sois linaje escogido, real sacerdocio», les decía para darles valor, les advirtió sobre los falsos maestros y les recordó la gloria que vio en el monte. Sus cartas eran testamentos de un hombre que había fallado, había sido perdonado y ahora estaba listo para el encuentro final. Sus palabras cruzaron los siglos, pero su camino físico lo llevaba inevitablemente hacia el corazón de la bestia, Roma. La leyenda cuenta que, durante la gran persecución de Nerón, los cristianos rogaron a Pedro que huyera de Roma para salvarse. Mientras salía por la vía Apia, tuvo una visión de Jesús caminando hacia la ciudad. «Señor, ¿qué vadis?», preguntó Pedro. «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo», respondió el maestro. Pedro entendió el mensaje, dio media vuelta y regresó voluntariamente a la ciudad del César. El miedo ya no tenía poder sobre él. La roca regresaba para ser el cimiento del testimonio definitivo. Capturado y sentenciado a muerte en la colina vaticana, Pedro enfrentó la cruz. Pero al ver el madero hizo una última petición: «No soy digno de morir como mi Señor, crucificadme cabeza abajo». Los soldados, burlándose, accedieron. Mientras la sangre subía a su cabeza y el mundo se ponía al revés, Pedro miró hacia arriba. Ya no veía el polvo de Roma, sino el mar de Galilea, la barca, la red y la mano de Jesús extendida. El dolor se desvanecía ante la promesa de aquel «no temas» que escuchó hacía décadas.
Simón Pedro cerró los ojos en la tierra y los abrió en la eternidad. El pescador de Galilea había vencido. Su tumba se convirtió en el centro de la cristiandad y su nombre en el símbolo de la fe que resiste. Dejó de ser un hombre de barro para ser la piedra angular de una historia que nunca termina. Hoy, cada vez que alguien confiesa que Jesús es el Cristo, la roca de Pedro vuelve a resonar, recordándonos que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es quién te levanta. La historia de Pedro nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a ser transformados. Él pasó de la negación a la gloria, de las redes de pesca a los cimientos de la fe, demostrando que nuestras caídas no son el final, sino el escenario para un nuevo comienzo bajo la gracia de Dios. Si este relato épico ha tocado tu corazón y te ha inspirado a ser valiente como la roca, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas historias y oraciones.